El siguiente episodio contiene información que puede herir la susceptibilidad de los oyentes. Es bajo tu entera responsabilidad si decides continuar. En La Puerta Oscura solemos contar historias. Algunas nacen del miedo, otras de la imaginación. Pero lo que vas a escuchar ahora ocurrió. Este archivo pertenece a hechos reales, personas reales y violencia real. No hay ficción, no hay exageración, solo humanidad en su forma más oscura. Esto es La Puerta Oscura, archivos humanos. El archivo de hoy. Albert Fish. En diciembre de 1934, la policía de Nueva York arrestó a un hombre de 64 años. Era flaco, canoso y de aspecto frágil. Su nombre, Albert Fish. El hombre vivía solo en una pensión de Manhattan. Hacía trabajos ocasionales y no tenía un historial criminal visible. Para quienes lo conocían, era solo un anciano extraño, hasta que leyeron la carta. La carta había llegado 6 años antes a la casa de una madre. Su hija, de 10 años, había desaparecido en 1928. La niña se llamaba Grace Budd. Albert Fish había conocido a la familia Budd respondiendo a un aviso de trabajo. Se presentó como un granjero. Dijo tener tierras, dijo tener hijos y parecía un hombre confiable. Fish volvió varias veces a la casa. Comía con la familia, habló con los padres y se ganó la confianza. El 3 de junio de 1928 volvió otra vez. Dijo que podía llevar al hijo mayor a trabajar a su granja, pero después cambió el plan. Le dijo a la familia que había una fiesta infantil cerca de su casa y pidió permiso de si podía llevar a Grace. La familia, al ver que este hombre inspiraba una gran confianza, aceptó. Grace salió con él y nunca más volvió. Su desaparición fue denunciada. Hubo búsquedas, interrogatorios, rastrillajes, pero nada rendía frutos. Albert Fish no volvió a aparecer. El caso quedó sin resolver durante 6 años. En 1934, la madre de Grace recibió una carta. No tenía remitente. El texto describía el secuestro, el asesinato y lo que el autor había hecho después. Fish decía que había llevado a la niña a una casa abandonada. La había asesinado, había cortado su cuerpo y había cocinado sus partes, y que éste las había comido durante días. La policía arrastró el papel. Llegaron a una pensión en Manhattan y ahí vivía Albert Fish. Cuando lo interrogaron, no negó nada. Confesó todo. Dijo que él había matado a Grace Budd. Explicó que había elegido a la familia porque parecían pobres y vulnerables. Que había planeado el crimen y que llevó a la niña a una casa vacía en Westchester. Allí la estranguló, la desmembró y comió sus partes del cuerpo durante varios días. La confesión coincidía con detalles que solo el asesino podía conocer. El caso quedó confirmado. Durante los interrogatorios, la policía descubrió más. Albert Fish admitió haber abusado de niños durante años. Dijo haber matado al menos a otros 2. A Billy Gaffney, de 4 años, en 1927. Y a Thomas Kidden, de 8, en 1924. Los médicos también encontraron algo más. Radiografías mostraron decenas de agujas incrustadas en su pelvis. Fish dijo que se las había insertado él mismo, ya que el dolor le producía excitación. Desde joven había desarrollado conductas sexuales ligadas al sufrimiento, autolesiones y castigos físicos buscados. Tenía fantasías de mutilación. Los psiquiatras del juicio alegaron sadismo sexual extremo y múltiples parafilias. También dijeron algo clave. Albert Fish entendía lo que hacía.
Sabía que mataba, sabía que era ilegal, pero lo justificaba con creencias religiosas. Decía que Dios le pedía castigar a los niños. Albert Fish buscaba familias pobres, barrios obreros, niños con poca supervisión. Se presentaba como empleador, granjero o benefactor. Ganaba la confianza de las familias y después atacaba. Él afirmó haber atacado a más de 100 niños, aunque solo 3 asesinatos pudieron confirmarse. El número real nunca se supo. El juicio por el asesinato de Grace Budd se realizó en 1935. La defensa intentó declararlo loco. Los peritos dijeron que era sádico, pero responsable. Un jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica, en la prisión de Sing Sing. Tenía 65 años. El caso de Albert Fish se convirtió en uno de los más estudiados en criminología, por el sadismo, por el canibalismo, por la violencia contra niños. Su historia también influyó en la cultura criminal y el cine. Su perfil ayudó a formar el arquetipo del asesino caníbal que aparece después en la ficción. Albert Fish no fue un impulso repentino, fue un proceso. Una infancia marcada por violencia, dolor asociado al placer desde temprano y fantasías que crecieron sin freno durante décadas. Aprendió a vivir con 2 vidas, la visible y la interna. Trabajó, tuvo hijos y hablaba con los vecinos, y al mismo tiempo alimentaba impulsos que nadie veía. Los psiquiatras del juicio dijeron algo simple: Albert Fish sabía lo que hacía. Podía detenerse, y no quiso. No fue una pérdida de control, fue repetición, deseo, elección. Durante años buscó las mismas condiciones: niños vulnerables, familias confiadas, acceso fácil. No actuaba en caos, actuaba en patrones. Casos como el de Albert Fish incomodan porque muestran algo difícil de aceptar: que una persona puede parecer común y sostener durante años una violencia extrema sin ser detectada. No era un monstruo en apariencia, era un depredador en secreto. Esto fue Archivos Humanos en la Puerta Oscura. Historias reales, personas reales, hechos documentados. Casos donde la violencia no es ficción ni metáfora, es humana. Estos archivos existen porque ocurrieron y siguen abiertos en la memoria criminal.